El día de hoy, el 7 de junio de 2026, por fin se estrena la tercera temporada del universo de Anne Rice, el vampiro Lestat. Esta vez el nombre lo dice todo, y no es casualidad, el universo vampírico está más vivo que nunca. Este año se cumplen 50 años desde la primera publicación de la entrevista con el vampiro, el 12 de abril de 1976. La entrevista con el vampiro fue el libro que cambió todo, y la mujer que está detrás de ello es Anne Rice. Hoy en la Casa del Vampiro vamos a hablar acerca de Anne, de su vida, de sus pérdidas, sus obsesiones y sus personajes, de cómo un vampiro llamado Louis y otro llamado Lestat terminaron siendo el espejo de su matrimonio, su fe, dolor y grandeza, y de cómo, incluso desde la muerte, su universo sigue expandiéndose. Soy Aleja, la chica canela, la bruja vampiro y hostess por esta noche. En este espacio hablamos de temas típicos que se tocan en la casa de un vampiro: ocultismo, leyendas, crímenes, películas, literatura y mucho más. Así que acomódense y sean bienvenidos. ¿Quién era Anne Rice? Anne Rice nació el 4 de octubre de 1941 en Nueva Orleans, Luisiana. Su nombre real era Howard Allen Francis O'Brien. Sí, igual que su papá. Era el segundo de 4 hijos de Howard y Catherine Allen O'Brien. Su primer acto de rebeldía fue renombrarse a sí misma. Desde el primer día de escuela, ella simplemente se presentó como Anne, sin pedirle permiso a nadie. El cambio de nombre se hizo legal cuando tenía 6 años en 1947. Nueva Orleans no solamente era una ciudad para ella, era un estado mental. Los cementerios como mausoleos, las mansiones del Garden District, el Mississippi como una frontera entre el mundo de los vivos y algo más oscuro. Todo eso se quedó tatuado en su imaginación para siempre. A los 15 años, su mundo se partió en dos. Catherine, su madre, estaba falleciendo. La causa fue el alcoholismo, una enfermedad que Anne inmortalizó décadas después en la ficción, convirtiendo a su madre en el personaje de Gabrielle en El vampiro Lestat. Años más tarde, Anne lo explicaría así: cuando perdí a mi madre, perdí a la única persona en el mundo que estaba realmente interesada en mí de manera desinteresada. Su padre se volvió a casar y mudó a la familia a Richardson, Texas, y fue allí, en la preparatoria, donde conoció a Stan Rice. Stan le propuso matrimonio a través de un telegrama desde Texas y ella aceptó. Se casaron en 1961 y se instalaron en San Francisco, en el barrio de Haight-Ashbury, en plena ebullición contracultural. Mientras el mundo se incendiaba de flores y política, Anne estudiaba. Se graduó en Ciencias Políticas en San Francisco State University en 1964 y después obtuvo su maestría en Escritura Creativa en la misma universidad en 1972. Stan, mientras tanto, construía una carrera muy respetada como profesor y como poeta. Llegaría a ser presidente del Departamento de la Escritura Creativa de San Francisco State University y publicaría 6 colecciones de poesía a lo largo de su vida. Eran una pareja brillante, complicada y profundamente unida. No lo sabrían todavía, pero sus vidas terminarían siendo plasmadas en el material que marcaría un antes y después en el siglo XX. El evento que lo marcó todo: la muerte de Michelle. El 21 de septiembre de 1906, Anne Rice tuvo a su primera hija, llamada Michelle. La apodaron Mouse, ratoncita. Era rubia, preciosa, precoz. Stan Rice después describiría que estos eran los años más felices de su vida. Pero en 1970, cuando Michelle apenas tenía 4 años, comenzó a sentirse mal. Fiebre, cansancio, simplemente algo no cuadraba, así que la llevaron al hospital. El diagnóstico fue devastador. Era leucemia granulocítica aguda, una forma de cáncer en la sangre con tasas de supervivencia muy bajas en esa época, especialmente para una niña pequeña. Los 2 años siguientes fueron, de acuerdo a las personas que los conocieron, una pesadilla ininterrumpida. Estancias en el Hospital Infantil de Stanford, rondas de quimioterapia, esperanzas y recaídas. Finalmente, el 5 de agosto de 1972, Michelle falleció. Tenía solamente 5 años. Anne acababa de recibir su diploma en escritura creativa ese mismo año, así que el diploma y el ataúd vinieron en corto tiempo. Lo que vino después fue el caos. Anne y Stan cayeron en una depresión profunda. Los dos habían empezado a leer con frecuencia. Anne diría años después que el alcoholismo que había matado a su madre también amenazaba con destruirla a ella.
Quería escribir y escribir y escribir, y verter mis emociones y hacer historias y crear algo. 9 meses después de la muerte de Michelle, Anne se sentó frente a su máquina de escribir en San Francisco y en tan solo 5 semanas terminó lo que sería un cuento corto. Se preguntó, ¿qué sería escuchar a un vampiro contar realmente cómo es beber sangre humana? ¿Es un acto sagrado, un crimen o una maldición? Esa pregunta se convirtió en lo que hoy conocemos como entrevista con el vampiro. Para los que ya leímos las crónicas vampíricas, ese es un detalle que ya sabemos. La pequeña Claudia, la niña vampiro que no puede crecer y que se encuentra atrapada en un cuerpo de una niña de 5 años, era Michelle. Era el intento de Anne de darle a su hija la inmortalidad que la leucemia le había negado. Años después, en 2019, Anne lo confirmó en una publicación de su página de Facebook. Tiempo después, en El dolor y la locura, una terrible ficción nació de la tragedia. Un libro que era claramente alegórico, aunque yo nunca lo noté. Entrevista con el vampiro, en la cual la vampiro, niña Claudia, creada por 2 hombres claramente casados entre sí, se da cuenta que aunque es inmortal como sus padres, nunca va a crecer. El libro se convirtió en algo muchísimo más grande que un acto de duelo. Pero su origen fue el amor de una madre que no podía aceptar que su hija ya no estuviera en este plano y que había desaparecido para siempre. Entrevista con el vampiro, el libro que cambió todo. Vamos a hacer un poquito de historia para entender el arquetipo del vampiro antes de Anne Rice. Antes de este libro, el arquetipo del vampiro estaba clarísimo. Simplemente era un monstruo. El vampiro atacaba, alguien más lo destruía y todo se volvía a restablecer. Eso significa que el vampiro era lo otro, era la amenaza, era el depredador, era el mal encarnado. Anne Rice no siguió esta fórmula, al contrario, lo que ella hizo fue darle un poco más de profundidad y más niveles a lo que era este ser. Entrevista con el vampiro fue publicada el 12 de abril de 1976 por la editorial Knopf. Espero lo haya dicho bien. Anne escribió la historia corta originalmente en solamente 5 semanas. Fue rechazada por múltiples editoriales, como siempre sucede en esos casos. En esa época la norma era que vendieran los derechos por $2,000 y a Anne le habían dado $12,000 por este cuento. Su editora le dijo que el libro decaía hacia el final, por lo que tenía que cambiarlo o agregarle más historia. Y fue en este lapso donde Anne Rice aumentó a la historia los hechos del Teatro de los Vampiros y el regreso de Lestat. Gracias al cielo, la verdad. Gracias. Cuando salió a la venta, los derechos para la portada blanda se subastaron en $700,000, el equivalente a más o menos $3 millones al día de hoy. Y esto es enorme y les voy a explicar por qué. Vamos a hacer una pequeña comparación. Stephen King había vendido los mismos derechos de otros libros ya en esa época en tan solo $400,000. Es decir, Anne Rice casi lo había doblado. Pues imagínense. ¿Qué fue lo que hizo este libro diferente? El punto número 1 es el punto de vista. La novela está narrada por Louis de Poindulac, un vampiro del siglo XVIII que le cuenta su historia a un joven periodista en un cuarto oscuro de San Francisco. No hay un héroe que lo persiga, no hay una víctima que realmente lo denuncie, pero sí hay muchas en el libro. Hay un vampiro hablando, reflexionando, sufriendo, filosofando. Número 2. La moral. Louis odia lo que es. Se niega a matar humanos por años. Se tortura a sí mismo filosóficamente por el peso de cada vida que toma. Antes de Rice, los vampiros no tenían ninguna conciencia respecto a este hecho. Al contrario, simplemente lo hacían por placer. Pero después de este libro, ella planteó lo que era el estándar del género, de ir más allá de que simplemente tomar una vida. Número 3. La sensualidad. Un crítico del Chicago Tribune escribió en 1976 lo siguiente. Rice comienza donde Bram Stoker y las versiones de Hollywood se detienen y penetra directamente a la verdadera fascinación del mito. Creo que es algo con lo que todos podemos decir, sí, es verdad. Número 4. Lo que el libro significa para la comunidad LGTBQ+. Que en ese tiempo obviamente creo que no se llamaba así, pero desde el primer día tuvo muchísima aceptación entre la comunidad. La relación entre Louis y Lestat, 2 hombres que se crean mutuamente, que comparten años de intimidad, que se aman y que se destruyen, resonó con una profundidad que ningún libro de vampiros había tocado antes. Bueno, igual el de Carmilla. Sí, yo creo que igual Carmilla, pero
creo que con Carmila fue un punto totalmente distinto. Hay interpretaciones actuales en los cuales se basan que Carmila satanizaba de cierta manera el lesbianismo, y entiendo por qué. Es un producto de su época, pero Anne Rice, con este tipo de relaciones entre dos hombres, simplemente terminó de romper las barreras de la comunidad en esa época. Obviamente los críticos académicos fueron un poquito más lentos en reconocerlo, pero la cultura popular no dudó en acogerlo. El libro vendió 8 millones de copias y generó 12 secuelas. Y fue cuando llegó en 1994 la primera adaptación de este libro. Entrevista con el vampiro, una película dirigida por Neil Jordan, protagonizada por Tom Cruise como el vampiro Lestat, Brad Pitt como Louis, Kirsten Dunst como Claudia, Christian Slater también como Daniel Molloy y Antonio Banderas como Armand el vampiro. Lo que me encanta de esta película es de que Anne Rice fue la persona que se dedicó a adaptar el libro al guión de la película. Por eso a mí me fascina, porque es una de las películas más fieles justamente a su obra literaria, pero es porque el mismo autor se dedicó a ello. Todos sabemos también la pequeña disputa que tuvo Anne Rice con Tom Cruise, más bien con el estudio, porque no estaba satisfecha con la elección. Obviamente necesitaban grandes nombres para poder atraer gente a la taquilla y Tom Cruise fue el elegido. Pero como era de esperarse, Anne Rice no estaba completamente segura y a pesar de todo dijo, ok, sigan con ello, pero yo no estoy de acuerdo en que Tom Cruise sea Lestat. Se grabó la película, ella por fin la pudo ver y se disculpó públicamente. Y aquí viene la gran disputa actual, que cuál ha sido el mejor Lestat. No quiero spoilearlos, cada quien tiene derecho a tener su propia opinión. A mí me encanta Tom Cruise, creo que es un gran actor y creo que la rompió en Entrevista con el vampiro, captó esa esencia del Lestat y creo que también nos robaron las secuelas de esa película. Hubiera sido increíble tener a Tom Cruise como Lestat siendo rockstar. Hubiera sido genial. Desafortunadamente no sucedió, pero bueno, ya tocaremos ese tema después. Lestat, el personaje hecho de Stan Rice. Y como veníamos hablando, Lestat, el que lleva todas las crónicas vampíricas en sus hombros. Lestat de Lioncourt es el personaje más fascinante del universo de Anne Rice. Para poder entenderlo hay que saber de dónde viene, y ese personaje es Stan Rice, su propio esposo. Podemos pensarlo de esta manera. Anne era Louis y Lestat era Stan. Anne era ese vampiro que sentía demasiado, que carga con la culpa, con la filosofía y el debate entre el fe, la duda, simplemente Louis era su reflejo. Mientras tanto, Stan era Lestat. Stan era un ateo convencido, era carismático, racional, apasionado. No se torturaba con preguntas filosóficas como lo hacía Anne. Al contrario, vivía con ferocidad y que la misma Anne admiraba eso de él y a veces también envidiaba. Y Lestat tiene exactamente esa energía. La propia Anne lo explicó en múltiples entrevistas. Lestat siempre cobró vida en el boceto. Este personaje tomó toda esa ferocidad. Tenía la idea de Lestat como el hombre de acción, el hombre que podía hacer cosas que yo no podía hacer. Ese hombre que podía tomar la decisión que yo nunca tuve el valor de tomar. Y la persona que podía ir por la vida con alegría a pesar de las preguntas que me atormentaban. Y el olor a la muerte que también me atormenta. Lestat encarna el vigoroso ateísmo de Stan. Es la postura de somos lo que somos, sin disculpas ni lamentos. Y Louis encarna las batallas espirituales de Anne, su catolicismo abandonado y la nostalgia de lo sagrado. Juntos, Lestat y Louis eran el matrimonio de Rice en el código vampírico. Su historia también tuvo un propio arco muy oscuro. Como ya mencionamos, Anne y Stan pasaron por una depresión muy profunda a raíz del fallecimiento de su hija Michelle. Y eso provocó que ambos tuvieran una etapa muy fuerte de alcoholismo. Finalmente, lo dejaron en 1979, poco después del nacimiento de su hijo Christopher. Así como también tuvieron momentos de toxicidad, también tuvieron momentos de profunda ternura. Stan fue el primer y más leal creyente del trabajo de Anne. Él fue el que la motivó a dejar sus trabajos de cocinera, de acomodadora de teatro para poder ser escritora. En 1988, cuando los libros
libros de Anne ya los habían hecho ricos y famosos, ellos compraron una mansión victoriana en el Garden District de Nueva Orleans, la ciudad de la que Anne nunca había escapado mentalmente. Stan se convirtió en pintor y ambos florecieron. Stan Rice falleció el 9 de diciembre del 2002 de un tumor cerebral. Tenía 60 años. Anne lo sobrevivió casi 2 décadas después, pero nunca dejó de escribir sobre él. Lestat siguió siendo Stan. La ferocidad, la alegría desafiante, el rechazo a la culpa, cada vez que Lestat reía en la oscuridad y decía que la vida valía la pena ser vivida, era Stan Rice hablando desde las páginas de su esposa. Un universo entero. Ahora, veamos el panorama completo del universo que nos dejó Anne Rice. Ella no solamente fue la autora de vampiros, sino que nos dio muchísimos libros que han abarcado géneros, temas y décadas. Su trabajo más renombrado son las crónicas vampíricas, empezando en 1976 con Entrevista con el vampiro, siendo una continuación de 1985 con el libro El vampiro Lestat, 1988 con La reina de los condenados, 1992 El ladrón de cuerpos, después Memnoch el diablo en 1995, posteriormente El vampiro Armand 1998, Mary, que es un crossover con otra de sus crónicas que ya hablaremos, que son Las brujas de Mayfair en el año 2000, después Sangre y oro en el 2002 también Hacienda Blackwood como otro crossover, 2003 Cántico de sangre, 2014 regresa El príncipe Lestat después de 11 años de no haber escrito sobre él, 2016 El príncipe Lestat y los reinos de la Atlántida, 2018 Comunión de sangre, una historia del príncipe Lestat. Del primer libro al segundo libro, Anne Rice dio un salto gigantesco. De los $12,000 que le habían ofrecido, ahora le habían ofrecido por El vampiro Lestat, su segundo libro, $100,000. Ella también construyó las crónicas de las brujas de Mayfair, de 1990 a 1994. Empezamos en 1990 con The Witching Hour o La hora de las brujas, después en 1993 con Lasher y en 1994 con Taltos. Esta trilogía está ambientada en Nueva Orleans y sigue a la familia Mayfair, una dinastía de brujas guiada por generaciones por un espíritu llamado Lasher. Es oscura, sensual y profundamente enraizada con la historia de la ciudad. Ambos universos de vampiros y de brujas acabarían cruzándose en varios libros. Por ejemplo, en lo que ya mencioné, en Merrick en el año 2000, en la Hacienda Blackwood 2002 y en Cántico de sangre 2003, creando lo que hoy AMC llama The Immortal Universe of Anne Rice. Esto es como nuestro Marvel, pero para las personas que nos gustan los vampiros. Anne Rice también fue conocida por escribir bajo ciertos seudónimos. Por ejemplo, bajo el seudónimo de Anne N. Roquelaure, Anne publicó la trilogía de La Bella Durmiente, de 1983 a 1985 y con una cuarta entrega en el 2015. Son novelas eróticas de fantasía medieval con contenido BDSM, muy explícito. Los críticos de las épocas lo llamaron y se volvió un clásico del género. Bajo el nombre de Anne Rampling publicó 2 novelas eróticas un poco más convencionales llamadas Exit to Eden y Belinda, de la cual Exit to Eden fue adaptada en una película en 1994, pero también tuvo su época cristiana y el regreso a su fe. En 1998, Anne Rice sufrió una crisis médica muy severa. Fue diagnosticada con diabetes tipo 1, pero también cayó en coma por cetoacidosis diabética. Casi fallece. Ese episodio, combinado después por la muerte de Stan y el duelo que eso significó para ella, la llevó de regreso a la fe católica que ella había abandonado cuando tenía aproximadamente 18 años. En 2003, en la nota final de Cántico de sangre de las crónicas vampíricas, anunció que dejaba justamente esta saga. Publicó la trilogía del 2005 al 2008, Cristo el Señor, que son novelas sobre la vida de Jesús escritas desde su perspectiva. Y también publicó sus memorias espirituales llamadas La llamada desde las tinieblas en el 2008, que no tuvo tanto éxito. En el 2010 abandonó de manera formal el catolicismo, pero organizado. Sin embargo, ella sí mantuvo su fe cristiana. Y en el 2014 fue cuando volvió Lestat. Y no solamente se limitó a ello, sino también
creó otros universos, por ejemplo el de Ramsés el Maldito, una trilogía sobre una momia egipcia inmortal. Las últimas 2 entregas las coescribió con su hijo Christopher. También realizó las crónicas de El Don del Lobo, una saga sobre hombres lobo en California. También las canciones de los Serafines, que es una fantasía religiosa con ángeles. Y El Don y el Lobo y otros títulos independientes. También nos dio en 1982 Cry to Heaven o Grito al Cielo, que es una novela histórica que no tiene nada que ver con vampiros ni cosas así fantásticas, sino más bien trata de los castrati, que son los jóvenes cantantes de ópera a los que se les sometía una castración para poder conservar sus voces de soprano, que justamente la menciono porque ya se confirmó que próximamente va a haber una adaptación cinematográfica también de esta novela. En total, Anne Rice publicó poco más de 30 novelas a lo largo de su vida. Sus obras han vendido más de 150 millones de copias en todo el mundo y se siguen vendiendo. El legado y Christopher Rice. Anne Rice falleció el 11 de diciembre del 2021 en Rancho Mirage, California, a los 80 años por complicaciones de un derrame cerebral. Había construido uno de los universos literarios más ricos y complejos del siglo XX, pero antes de morir aseguró de que ese universo tuviera un guardián digno, y ese guardián es su hijo, Christopher Travis Rice, que nació el 11 de marzo de 1978 y es el único hijo que sobrevive a Anne y Stan. Christopher creció rodeado de literatura. Su tía Alice Broadcart también era novelista y sus padres le inculcaron desde muy niño que escribir no era un lujo, era una obligación y una forma de procesar al mundo desde la mano. Christopher siguió el camino. Es un escritor reconocido en géneros de thriller y de horror y también publica romance bajo el seudónimo C. Travis Rice. Coescribió con su madre las últimas 2 entregas de la saga Ramsés el Maldito, incluyendo El Reino de Osiris en el 2022, que fue publicado de manera póstume de la muerte de su mamá. Pero quizás su papel más importante al día de hoy es como productor ejecutivo de todo el universo de su mamá, en AMC. En mayo de 2020, AMC Networks adquirió los derechos de adaptación de 18 novelas de Anne Rice. 13 que son las crónicas vampíricas y 3 que son las brujas de Mayfair, más 2 nuevos cuentos de vampiros que también ella escribió. Esto fue uno de los acuerdos de derechos más significativos de la historia de la televisión. Anne lo celebró con una declaración que resume perfectamente su visión. Siempre ha sido mi sueño ver los mundos de mis 2 series más grandes unidos bajo un mismo techo para que los cineastas pudieran explorar el expansivo e interconectado universo de mis vampiros y brujas. Ese sueño es ahora una realidad. Desafortunadamente ella falleció 19 meses después de firmar este acuerdo, pero Christopher Rice ha cumplido su papel y su promesa. Hoy, Christopher figura como un productor ejecutivo en todas las series del universo de Anne Rice de AMC. Entrevista con el vampiro, Las brujas de Mayfair, Talamasca, la orden secreta y la nueva temporada de Lestat el vampiro. Esto es algo muy poético. Anne Rice pasó su vida volcando sus pérdidas, sus amores y sus miedos en personajes que no podían morir. Y ahora, su hijo, el niño que nació después de que falleciera Michelle, que creció escuchando sobre Lestat y de Louis, se asegura que esos personajes sigan vivos en pantalla. La inmortalidad no solamente era un tema de debate para Anne Rice, sino era una forma de vivir. AMC, el giro que necesitábamos y proyectos futuros. Ya que mencionamos a AMC, vamos a hablar de manera más seria lo que están haciendo. Antes de estas series, el último intento de adaptar las obras de Anne Rice fue con La Reina de los Condenados en el 2002. No quiero decir que fue un desastre, pero los fans lo saben. Los críticos lo dijeron, Anne Rice también lo dijo, y sí, fue un desastre, la verdad. Pasaron casi 20 años tratando de volver a hacer este intento. Creo que lo mejor que nos dejó esta película es el soundtrack, todos lo saben. El haber adaptado Lestat como un rockstar, pero en esa época del auge de New Metal, a mí me encanta, sigo escuchando el soundtrack hasta el día de hoy. Pero creo que fue un gran error querer adaptar 2 libros en una sola película. Pero también, por otro lado, entiendo que
el no contar con Tom Cruise para esta adaptación, porque querían llegar obviamente a personas más jóvenes, y haber elegido a Stuart Townsend, creo que no fue una buena decisión. Se respeta a Stuart Townsend, ya no se ha sabido nada de él, se apagó muy rápidamente, pero creo que no jugaron las cartas muy a su favor, teniendo en cuenta que su predecesor era Tom Cruise. Y han pasado 20 años después de esa desastrosa adaptación, y ahora tenemos Entrevista con el vampiro, que se estrenó en el 2022, en octubre. Y debo de decir, yo era de las que dudaba. Cuando me enteré de que iban a sacar otra adaptación de Entrevista con el vampiro, lo dudé. Cuando vi el cast, me alarmé, pero no por los comentarios más mainstream que sacaron, de que es que Louis es de raza negra. No, yo tenía fe en el actor de Louis, que es Jacob Anderson. Me encantó, me fascinó. Anne alguna vez me parece que tuiteó que lo único que quería de este Louis, de este nuevo Louis de la adaptación de AMC, es de que fuera hermoso, y creo que lo lograron. Jacob Anderson, te amamos. Sin embargo, yo tenía mis dudas con el actor de Lestat. La verdad, jamás había conocido el nombre de Sam Reed hasta que vi que fue casteado para el vampiro Lestat, pero me cayó la boca, de verdad. Sam Reed se nota totalmente su entrega con la saga. Él mismo es fan. Él, inclusive como fun fact, estuvo también ahí como tipo extra mientras estaban grabando La Reina de los Condenados en Australia, porque él es australiano. Él de niño era súper fan de Slipknot, era así como que súper metalerillo y gotiquillo, era fan de todas las ondas de vampiro. Él decía que cuando era niño quería ser vampiro y está cumpliendo su sueño. ¡Wow! Y cuando él fue casteado, releyó una vez más las crónicas vampíricas para poder entender más a profundidad el personaje de Lestat. Tomó clases de piano, de baile, de canto, de francés también, para poder interpretar de manera fiel a Lestat. Le salió genial. Obviamente esta nueva adaptación tuvo ciertos comentarios que a muchos les siguen sin encantar, y lo veo todos los días en los comentarios que me llegan en mi TikTok del reel más viral que tengo, que es acerca de el mejor Lestat. Y todos tienen sus opiniones, está bien, pero muchos se quejan prácticamente de lo mismo. Por ejemplo, del cambio de la línea del tiempo. Se trasladó parte de la historia al Nueva Orleans de 1910 para poder convertir a Louis a una persona de raza negra, pero que también desafía las estructuras del poder racial de la época. Si se hubiera adaptado fielmente en los años del libro, obviamente esto jamás hubiera pasado. A mí no me molesta, creo que fue algo interesante, no lo esperaba, pero a mí me gustó. Se mantuvo la relación muy fiel entre Louis y Lestat, como el corazón emocional de la historia, pero sin suavizar también su dinámica tóxica. Eso, cool, me encantó. Pero lo que más me encantó, y yo creo que muchos de los fans de la serie estamos totalmente de acuerdo, fue de que se agregó una capa de estructura a la entrevista. En el libro solamente hay una entrevista, que es la que sucede en el cuarto de San Francisco con Daniel Molloy, y ya, no más. Pero en la serie hay 2 entrevistas. Una me parece que en los años 70, 80 por ahí, ahora tengo que volver a ver. Y la de actualmente. Y eso creo que se me hizo increíble. Los que saben de qué episodio estoy hablando. La de, ¿cómo se llama el episodio? No tengas miedo, solo ponlo play. Solo comienza la pista. ¡Ay! Buenísimo. Ese giro creo que le dio el corazón a la serie que no sabíamos que íbamos a necesitar y que nos impactó a todos. Es arte, es arte. Y eso me gustó de la serie, que sí es fiel, a mi parecer, en esencia del libro, pero con sus cambios, y no lo hacen una simple copia o la historia repetitiva que ya sabemos todos. El resultado de todo esto fue un 98% de aceptación en Rotten Tomatoes, nominaciones al Emmy y reconocimiento de la crítica que las adaptaciones anteriores nunca pudieron obtener. Y esto nos lleva al día de hoy.
El día en que este video se estrena es el 7 de junio, que también es el día que se estrena oficialmente la nueva adaptación de El vampiro Lestat en AMC. Estamos muy contentos, la verdad. Estamos desde... ¡ah! La tercera temporada, es decir, la continuación de Entrevista con el vampiro, iba a ser Entrevista con el vampiro tercera temporada, pero lo rebautizaron como debe de ser, El vampiro Lestat. Y este es el derecho de réplica de Lestat ante el libro que publicaron acerca de las vivencias de Louis. Obviamente, Sam Reed continúa como Lestat, ¿no? Jacob Anderson también como Louis, pero esta temporada es su manera de ver las cosas. Todo lo que le pasó, su origen y cómo hay cosas en el libro que no pasaron, pero ¿por qué? No puedo esperar. Y hay personajes ya confirmados que son nuevos, que es el de Jennifer L., creo que así se pronuncia, como Gabriela, pero que en los libros le dicen Gabriel, que es la mamá de Lestat. El incesto va a estar buenísimo y súper potente. También va a estar Christopher Heatherdahl como el vampiro Marius, Damien Atkins como Magnus, el creador de Lestat, Ella Valentine como Baby Jenks y Sheila Atim ya como Akasha. Ya estoy viendo ahí la reina de los condenados en mis ojos. Ya. No lo puedo creer, estoy tan emocionada. Perdonen de verdad, pero es que he esperado esto media vida. Y al día de hoy, hablemos de la campaña de marketing del vampiro Lestat. Se la rifaron. Hay 5 sencillos ya en plataformas de streaming, que es obviamente Long Face, que fue el primero que salió, me encantó. All Fall Down, que es el opening de la serie. Dancing with Myself, qué gran cover de Billy Idol. Butterscotch Beach y Your Biggest Fan, muy buena. Ay, que acaba de salir la semana pasada. Me encantan, todas las amo. La voz de Sam, wow. Eso sin mencionar también el concierto pre-estreno de la serie de Sam, que ya en la semana ya se estaban escuchando cómo estaba la banda y cómo él ya estaba ensayando ahí en el teatro. Buenísimo. Y este es un evento que me encanta porque aprovecharon todos los signos de lo que es un rockstar. Portadas en revistas, kits para influencers, la colaboración con Fender. Wow, se volaron la barda. Me encanta, de verdad. Creo que lo que no pudieron hacer con La Reina de los Condenados en la película del 2002, digo, yo sé que son como que diferentes eras del marketing y demás, ahorita todo es más digital, pero se la rifaron. O sea, simplemente desde el diseño del logo de V y L, que son como colmillos de vampiro, las supuestas también fechas ficticias del vampiro Lestat, las fotos del bus de tour. O sea, es increíble. Yo creo que nos van a seguir como que lanzando más cosas. Lástima que muchas de esas solamente las lanzan como siempre en Estados Unidos, Canadá quizá y el Reino Unido, pero ojalá nos avienten aquí a Latinoamérica algo, por favor. Y los planes del universo de Anne Rice no terminan aquí, obviamente. Se van a seguir con la temporada 3 de Las Brujas de Mayfair, que se estrenará en el 2027. En septiembre de 2025 se confirmó que está desarrollando ya una adaptación de Menoque el Diablo, el 5º libro de las crónicas vampíricas. Y también está en desarrollo una serie llamada Night Island, que está basada en el resort de los vampiros que aparecen en La Reina de los Condenados. Y pues, como ya saben, también salió el spin-off de Talamasca, la Orden Secreta, que también ya fue cancelada. No hay purrón, pero pues bueno, para que vean de que están como que muy, o sea, como que están muy enfocados en expandir ese universo, ¿no? Bueno, ya bajándole un poquito a mi hype. No es cierto. No puedo. Vamos a hacer una pequeña reflexión final. ¿Por qué Anne Rice sigue más viva y sigue siendo tan influyente en este 2026? ¿Y por qué importa tanto? Actualmente vivimos en un mundo donde la fórmula está muy marcada. El bueno contra el malo, el héroe contra el supervillano y pues que gana uno y el otro pierde. Anne Rice realmente nunca creyó en lo blanco y en lo negro. Al contrario, ella yo creo que fue una mujer que
que siempre se dedicó a poner demasiadas capas entre una cosa u otra y te invitaba a reflexionar, a filosofar, a cuestionarte muchas cosas, incluyendo tu propia existencia. Sus vampiros no solamente son el monstruo, los vampiros de ella son el bien y el mal al mismo tiempo. Miren la complejidad del Lestat, ¿no? O de Armand. Son la belleza, el horror mismo también al mismo tiempo. Son la fe, la duda. Es el amor que destruye y la pérdida que también crean. Louis somos nosotros a las 3 de la mañana preguntándonos si todo esto vale la pena. Lestat también somos nosotros cuando decidimos que sí, que esta vida vale la pena ser vivida, con todas sus emociones, con todas sus rarezas, con todo lo desconocido que no sabemos, que igual y son cosas malas, pero también pueden ser cosas buenas, pero que vale la pena seguir adelante. Anne Rice escribió estos personajes desde un lugar muy oscuro y desde un corazón muy, pero muy roto, y la pérdida de su hija, la muerte de su madre también, la fragilidad de su matrimonio, de esa dinámica entre toxicidad y amor intenso, y obviamente el miedo a la muerte. Esos personajes llevan 50 años hablándonos, 50 años en los cuales nos podemos identificar no con uno de ellos ni con una etapa de uno solo. Y esta noche, hoy, 7 de junio, Lestat vuelve a subir al escenario. Y Anne Rice, aunque ya no esté aquí, ella sigue siendo la autora de todo esto que es lo que importa. Vamos a ver de Vampire Lestat, vamos a ver si hacemos videos de cada uno de los capítulos, a ver cómo los conseguimos, porque creo que no han dicho nada acerca de Latinoamérica, pero no importa, vamos a ver qué hacemos con el VPN. Y pues abramos nuestros corazones y nuestras orejas para que entre el vampiro Lestat. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Perdona mi emoción, pero de verdad aquí somos súper fans de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Te invito a que dejes un like, que comentes también si estás tan emocionado de ver las crónicas vampíricas como yo. Seamos amigos, por favor. Sígueme en TikTok, dame un like en Instagram también. Casi no estoy muy activa por ahí, pero te invito a seguirme. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete. Tengo TDAH, no siempre subo videos todas las semanas, perdón. Trataré de subir más seguido. Aquí echamos chisme y pues muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima luna. Adiós.